¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una semana más a La Buena Educación. En esta primera parte del programa pues tenemos el placer de tratar un tema realmente importante. Ya saben, la colaboración que este programa está llevando a cabo con la Asociación Autismo Cádiz. Vamos a tratar un tema de especial sensibilidad, que es esa defensa de la educación inclusiva. Y bueno, para hablar de ello, ¿quién mejor pues que Maica López, presidenta de Autismo Cádiz? Muy buenas, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Isabel Del Hoyo, también de Autismo Cádiz, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, un tema realmente importante es el derecho a la educación para todos y todas, la inclusión y bueno, los posicionamientos ideológicos, en fin, muchos temas a tratar. Empezamos por esa defensa de la educación inclusiva que debería ser, y ¿cuál es el panorama? Contadnos, vamos a trazar el tema, ¿no? Porque los orígenes de Autismo Cádiz se enmarcan dentro del área de educación. Sí. ¿Cómo empezó? Bueno, creo que lo hemos cantado ya hasta la saciedad, ¿no? Pero lo seguiremos contando. Sí, sí, sí. Autismo Cádiz surge por un grupo de familia, de padres y de madres que buscan respuesta a ese diagnóstico que han recibido de sus hijos y de sus hijas de autismo infantil, ¿no? Que era como se diagnosticaba en los inicios, y entonces buscan respuesta dentro del sistema educativo. Esa respuesta la consiguen en la ciudad de Cádiz, en el Colegio Gadir, con la constitución de la primera aula específica de autismo dentro de un colegio público. Esto era revolucionario. Claro. ¿No? Porque hasta ese momento tuvimos la suerte que Cádiz fue provincia piloto del Plan Nacional de Educación Especial, ¿no? Con lo cual permitían que se pusieran en marcha modelos distintos, que hubiera innovación, ¿no? Y entonces aquí en la provincia de Cádiz pues donde se pone en marcha, al igual que había en otras comunidades autónomas, que no fue una creación originaria de Cádiz, sino imitación de otros entornos, de otras comunidades autónomas, se ponen en marcha las primeras aulas específicas de autismo. Lo innovador era que estaba dentro de un colegio público. Claro, porque antes había centros, ¿no? Bueno, antes y no tan antes, esos centros de educación especial, ¿no? Sí. Estaban y están, ¿no? Y estaban y claro, están, como eso. tú has Ahora dicho. vamos a trazar el tema bien, pero claro. Entonces, en aquel momento, pues las familias pensaban que el autismo, dentro de que era una discapacidad, pues tenía unas características tan especiales o tan específicas que necesitaba de una educación también diferente, ¿no? De unos apoyos diferentes, de una metodología diferente, y surgió así, tuvieron esa oportunidad. En ese momento la Delegación de Educación pues la aceptaron, y digamos que fue el inicio de lo que luego posteriormente pues se ha ido viviendo de la educación inclusiva. Primero se llamaba integración educativa y finalmente el nombre más correcto, que es inclusión educativa. Fijaros qué cosa, ¿no? Porque si hablamos de inclusión, ¿cómo vamos a excluir a estas personas en otro lugar? ¿No? Es una cosa que ciertamente el posicionamiento de Autismo Cádiz, ¿cuál es? El posicionamiento es el que venimos hablando. Nosotros apostamos por una educación inclusiva. Muchos años después, en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, se reconoció en uno de sus artículos, el artículo 24, el derecho a la educación de las personas con discapacidad como un derecho universal. Entonces, ya muchísimo antes nosotros veníamos apostando por esa idea, y además lo creemos firmemente. No significa tampoco que todas las personas tengan que tener el mismo tipo de educación, ¿no? Hay que hacer una adaptación ¿cómo se dice? Una adaptación curricular. No, más que adaptación curricular, una ruta, un itinerario, claro. Perdón, no me salía la palabra, itinerario adecuado a cada persona individual, ¿no? Porque cada autista es diferente, por eso el espectro es muy variado, ¿no? Entonces no todos van a necesitar los mismos tipos de apoyo dentro de la aula educativa, pero sí que creemos que el mejor entorno en el que pueden estar es el entorno más inclusivo, más natural, como el resto de los chicos y chicas de sus edades. Pero pensamos esto mismo no solamente para las personas con autismo, ¿eh? Pensamos que cualquier persona tiene natural. Es
verdad que nosotras lo que defendemos es a las personas con trastorno del espectro autista, pero no es una cosa en la que nos sintamos solas, sino que es una defensa de todo el colectivo de personas con discapacidad en general. Claro, venimos hablando todos estos programas, ¿no?, con esta colaboración, que no me cansaré de decirlo, tan importante que estamos haciendo Autismo Cádiz y la buena educación, necesaria. Estamos hablando de educación, pero claro, de educación inclusiva. ¿Qué es la educación inclusiva? Vamos a ir enmarcando. ¿Existe de verdad educación inclusiva en la actualidad? Yo pienso que no se cumple porque no se dan, no tenemos todos los recursos que se necesitan para eso, ¿no? Entonces quizá eso es, digamos, la asignatura pendiente. Quizá también esa sea la llamada de atención. En el año 2017, una comisión de Naciones Unidas al Estado español le dio un toque de atención de que seguía segregando a las personas con discapacidad que no estaban en los entornos educativos ordinarios, como el resto de los chicos, y le dio un plazo además para que fuera adaptando la educación para que pudiera ser realmente inclusiva. Para eso pues se necesitan recursos económicos, formación en el profesorado, unos entornos accesibles que sean más comprensivos para las personas con discapacidad, ¿no?, como la accesibilidad cognitiva, que tanto también nosotros es otra de nuestras banderas, hacer entornos más amables para los chicos dentro de la aula, formación, que ya lo he dicho, para el profesorado. Muy importante, ¿eh? Recursos y voluntad. También mucha voluntad por parte del profesorado, del equipo directivo, del equipo docente de los colegios. Y voluntad política, ¿eh? Y voluntad política, claro. Porque las leyes, si no vienen con una dotación, todo lo que ha dicho Maika, es papel mojado, pero sobre todo hace falta voluntad política. Es decir, ya nos han llamado la atención, llevamos incumpliendo muchos años, vamos a poner un horizonte, vamos a hacer una estrategia, como se ha hecho muchas otras cosas, vamos a hacer una estrategia en unos años. Los cambios no se hacen de un día para otro, evidentemente. Sino vamos a hacer una estrategia, vamos a poner un horizonte máximo y vamos a meterle mano a este asunto, porque estamos hablando de vidas de niños y niñas, no estamos hablando de vidas de niños y niñas que no tienen culpa de haber nacido con bueno, quien habla de espectro o de cualquier otro tipo de diversas capacidades, y que tienen que estar en sociedad igual que el resto de la humanidad, que es un derecho universal. O sea, la situación actual es la que es. ¿Cuál es? La situación actual es que los itinerarios educativos se determinan en función de los recursos que existen, no de las necesidades que tienen los niños y las niñas. Es así. Es así de triste, pero es así. Es con la mejor voluntad de los equipos de orientación. Yo eso no se pone en duda en ningún Además, momento. yo he vivido esto porque durante mucho tiempo he sido la vocal de educación en la Junta Directiva de Autismo Cádiz, entonces lo he vivido mucho, ¿no? Entonces he conocido a muchos EOE, he conocido a muchos equipos de la Delegación de Educación que han ido pasando, y la voluntad es la mejor. Nosotros hemos tenido siempre una relación magnífica. Los EOE, lo mejor. ¿Qué ocurre? Que cuando un equipo de orientación va a hacer un dictamen a un chico, con toda la mejor voluntad, si ve que no hay recursos, pues hace ese dictamen en función de los recursos de que lo hay, que tiene, no del chico en sí. Esto es la pescadilla que se muerde la Pero cola. eso llevamos reclamándolo muchísimos años. Es que hay que hacer el dictamen en función de las necesidades del chico y no de los recursos que ya existen. Y luego los recursos vendrán después, ya los reclamaremos después. Pero primero, porque nos hemos encontrado muchísimas veces chicos con niveles cognitivos y con capacidades muy similares dentro del espectro del autismo, y que dependiendo del EOE dentro de la provincia, Jerez, San Fernando o Cádiz, chicos con características muy muy similares dentro del espectro del autismo, pues que han estado o en una educación inclusiva, en una aula ordinaria, o en una aula específica dentro de un centro ordinario, o directamente a un centro de educación especial, porque consideraban que allí era donde estaban los recursos. Claro. Y no daban esa oportunidad a las personas. Claro. Fuera de cámara hemos hablado, ¿verdad, Isabel?, del papel de estos centros que, bueno, en su momento estuvieron muy bien, pero claro, si queremos hablar de inclusión, ¿cómo puede haber centros de educación especial? Claro.
Los centros de educación especial se tienen que reconvertir en centros de recursos. Ahí está. Ahí está la experiencia, apoyo, ¿no? el conocimiento, la Bien. sabiduría de lo especial, ¿no? de la discapacidad, que no lo podemos olvidar. O sea, el primer apoyo y el primer reconocimiento es que tenemos una persona con necesidades educativas especiales, ¿no? Eso Sí, es sí, así. claro que sí. Y hay una sabiduría importante en esos profesionales, ¿no? Nosotros mismos, como hablamos como centro de recursos, estamos a disposición como recursos para esos niños y esas niñas que van a tener ese derecho a la educación en un entorno inclusivo. Ese debería ser el gran papel de los centros de educación especial, apoyar a los colegios, y muchos de esos recursos que se van a lo que es el propio colegio irían a esos dictámenes más ajustados a las necesidades de los niños. Y la sabiduría de los profesionales de los centros de educación especial, a la vida, a la pública, a la privada, a la concertada, donde haga falta, pero que sea en los entornos donde los niños y las niñas... Porque además nosotras, Autismo Cádiz, por defender a las personas con autismo, nuestra gente tiene un problema, y es que... una circunstancia propia de su discapacidad. Ajá. Y es que lo que aprenden en un entorno necesitan generalizarlo en los distintos entornos. Claro. O sea, cuando un niño o una niña aprende una cosa en este entorno, necesita que luego se lo enseñen fuera, ¿no? Efectivamente, y en distintos entornos, porque pueden ser muy capaces aquí, pero luego cuando salen a la calle no. Y la vida está en la calle. ¿Qué es lo más cercano a la vida? Los colegios. Claro. El Colegio de Educación Especial es un laboratorio, pero no es la vida. No es la vida. No es la vida. Y aparte las necesidades, claro, porque todo esto es porque tienen unas necesidades muy específicas. Específicas, claro. Efectivamente. Y luego en los centros especiales, los centros de educación especial, tienen los recursos, los conocimientos, pero se trata de que eso se haga en los centros ordinarios, para que los chicos puedan compartir la vida del día a día con el resto, y para que el resto también se enriquezca. Claro. De las personas con discapacidad, porque todo es un aprendizaje. Claro. No es lo mismo, pues, hace 40 o 50 años a una persona con discapacidad se la veía como algo, como un bicho raro, como algo que incluso se ocultaba. Se le apartaba, incluso se ocultaba por muchas familias. Entonces hay que normalizarlo, porque todos pueden aportar y todos nos pueden enriquecer. Las personas con autismo, las personas con una discapacidad, nos pueden aportar muchísimo. Entonces yo creo que es fundamental esa convivencia. Y es que es muy triste, porque los niños y las niñas cuando son pequeños viven con la diversidad sin ningún tipo de problema. ¿No la ven? Es normal. A medida que van creciendo, que las exigencias académicas son más altas y las exigencias sociales también, hace que esos niños y esas niñas vayan perdiendo posición en su grupo de iguales, ¿no? Y eso mismo provoca que los niños y las niñas sin discapacidad los vean distintos. Claro. Entonces, si vamos dando esos apoyos en ese entorno, en ese grupo, y van creciendo juntos, esa ingenuidad de los primeros años de vida seguirán con ellos y serán los mejores defensores de esos niños y esas niñas, claro, cuando sean hombres y mujeres. De ahí las necesidades específicas que tienen este tipo de personas, ¿no? Porque, vamos a ver, que tengan un itinerario específico que tenga que saberse 4 cosas, estas personas no lo necesitan para su vida, tienen otro tipo de necesidades. Entonces, centrarse en las necesidades de la vida que les va a resolver a ellos, claro, ¿no? Y no este tipo de ítem de conocimiento que tienen que pasar. Sí, no sé si que el currículum académico no se puede basar solamente en conocimientos teóricos. Ahí está. Sino que debería haber un currículum de la vida, de lo importante que es tener conocimiento para desempeñar tu papel en tu barrio, en tu casa. Claro. Habilidades sociales. Habilidades sociales, habilidades comunicativas y habilidades de relaciones. Es importantísimo, antes te lo decía. Sí, lo hablábamos. Uno de los resultados fundamentales del sistema educativo tendría que ser que las personas tuvieran una red de apoyos naturales. Amigos y amigas, lo que se llama toda la vida de Dios. Una pandilla. Efectivamente. Eso debería ser uno de los resultados fundamentales del sistema educativo. No es solamente titular,
tener un certificado de estudio. Claro que es importante. Y eso también reivindicamos, que nuestra gente llevan toda la vida en el colegio y luego no salen con ningún papelito. Pues que certifiquen competencias, que ya sí se puede. Se está haciendo ya, se está haciendo porque se convierta en una certificación de competencia y que dentro de esas competencias, aparte de las académicas, estén esas competencias sociales, adaptativas, de comunicación, que hacen que se enriquezca todo el... ¿Cuáles son los muros con los que se encuentran, con los que os encontráis a diario, vosotros que estáis ahí? Sobre todo, yo tengo que decir, creo que desde mi experiencia, la falta de recursos, porque al no haber esos recursos ya de por sí te están cerrando esas puertas de poder acceder al centro que tú quieras elegir, de tu barrio, al que va. Yo como madre, pues lo ideal sería que pudiera llevar a todos mis hijos, o si tengo 2 hijas de la misma edad, como me ocurrió en su momento, que pudiera llevarlas al mismo colegio, ¿no? Y por el hecho de que una tenía autismo, no podía ir al mismo colegio porque no existían esos recursos. Entonces, fundamentalmente es el tema del recurso y la falta de conocimiento, es que va mejorando. Eso ya es muy fuerte. Que tú no puedas meter a tus 2 hijas de edades similares en el mismo centro porque una de ellas tenga un trastorno del espectro autista. Eso es muy fuerte. Claro. Pero no porque tenga un trastorno, sino porque los recursos no son lo suficientes en el sitio donde ella debería. Ahí está. Ese es el problema. Yo creo que también hay la voluntad política de la que hablaba Isabel. Y la inflexibilidad del sistema educativo. Yo vuelvo a pensarlo, a decirlo, ¿no? Porque, y soy maestra, no soy psicóloga, soy maestra. Y el sistema educativo es muy rígido, y los profesionales de la educación, a veces te encuentras magníficos profesionales, y ahí cuando te encuentras un claustro colaborador, profesionales que se lo toman como algo personal y tiran para adelante, todo va estupendamente. Pero en otros son muy rígidos, muy normativos, muy a lo que dice la inspección, y ahí en esos entornos los cambios... Es un entorno árido. Y luego los cambios nos dan miedo, generalmente dan miedo, porque se pierde la seguridad. Tú controlas lo que sabes que haces y cuando te proponen cambios, pues excepto al porcentaje de ingenuos y de entusiastas, a la gente le da miedo, prefieren seguir repitiendo su sistema tradicional de dar clase a cambiar, ¿no? Y ahí estamos. Y esa falta de conocimiento, porque muchas veces piensan que porque sea una persona con autismo, pues que ya tienen que tener problemas de conducta todos, que tienen que tener agresividad, que tienen que tener... Entonces, esa mente tiene que ser más abierta, porque cuando ya los conocen y ven que con un método de trabajo, con una formación, se pueden conseguir muchas cosas con ellos. En este programa lo hemos visto. Bueno, claro, por aquí han pasado protagonistas. Que se nos ha llenado, hemos salido así de gordas del orgullo que hemos sentido al ver estas personas que han conseguido tantas cosas que han sufrido mucho, Mucho ellos y sus padres, Sí. O sea, esto es tras un sufrimiento y un trabajo que es importante que esto se sepa, es muy importante, ¿no? Porque las cosas no salen de la nada. ¿Qué va? Y es muy necesario. Pero esto sí que hay que darle ya una vuelta, ¿eh? Sí. Ya hay mucho tiempo, mucha experiencia en otros países donde los resultados son muy positivos. Entonces, que es verdad, antes también lo hablábamos, que entendíamos el miedo de los padres. Generalmente son los padres los que buscan un sistema más protegido, en la idea de un centro de educación especial, una aula específica. Claro, pero por la falta de conocimiento, ¿no? Porque piensan que en el centro específico, pues ahí van a estar como en una burbuja, mucho más protegidos, con personal que lo entiende, que los van a atender muy bien. Entonces, eso es como una seguridad, es como una zona de confort. Claro, pero esta zona de confort, ¿qué hace? Esto es importante que lo digamos alto y claro. Esa zona de confort, ¿qué hace en detrimento de estos niños y niñas? Pues que muchos que podrían llegar a adquirir competencia, titular, a conseguir un puesto de trabajo, se quedan en el camino. Y los que no, pues competencias, como ha dicho Isabel, para la vida social y para la vida diaria. Que es lo que necesitan. Y se aíslan. Es lo que necesitan. Antes hablábamos, ¿verdad? Le decía, a mí me ha pasado hablando con algunos padres que le dice...
es que tú tienes que pensar cuando tu hijo tenga 18 años. Y claro, y dices, si mi niño tiene 6 años, ¿no? Es muy duro pensar, porque tengo un hijo con discapacidad, tener que pensar ya en los 18 años y no ahora mismo en los 6. Y es que ese es un problema del sistema educativo, que piensa, y los padres también, hasta los propios maestros y maestras, los EVO van pensando año tras año, y luego vamos a ver qué pasa, y con una visión tan a corto plazo es muy difícil hacer Por eso es tan importante que este mensaje quede alto y claro, que las burbujitas no sirven de nada. Una de las claves en este tema es la inclusión. ¿Cuáles son las reivindicaciones? ¿Cuáles son las alianzas? Y luego que la familia piensen y sepan que no están solos, ¿no? Porque ahí está también la asociación, que va a estar siempre luchando y abanderando para que se pongan recursos, para que haya formación, conocimiento, y entonces no van a estar solos. Y que aunque sea más cómodo el estar en un entorno más protegido, pues a la larga va a ser muchísimo más enriquecedor para su hijo que pueda optar a una educación inclusiva en un centro ordinario. ¿Cuáles son las alianzas que están hechas y las que quedan por hacer? Pues las alianzas, tenemos muy buena alianza, como decía Maika, con la delegación de Cádiz, con los equipos el equipo específico, con David Ruth, que lo hemos nombrado varias veces en este programa, ¿no? Sí, a quien le mandamos un saludo, por cierto. y con los distintos equipos de valoración y de los EVO que tenemos, ¿verdad? Tenemos buenas colaboraciones. Pero sobre todo porque se basa en una colaboración, una estrategia de caso a caso. Claro. ¿No? Que es necesaria. Es necesaria, hay que hablar de cada caso, por lo que decía Maika, cada niño y cada niña es un itinerario distinto, una necesidad distinta. Pero necesitamos una estrategia más de lo individual a la organización, que se ponga en marcha experiencias piloto, experimentales, ¿no? Cambios, transformaciones con determinados colegios, con determinados distritos educativos donde con Autismo Cádiz, con otras organizaciones que también están, que tienen intereses legítimos en este cambio de sistema educativo, y nos dejen poner en marcha un sistema alternativo donde demuestre que un cambio en la manera de incluir a los niños y a las niñas con autismo y con necesidades educativas especiales es un valor para toda la comunidad educativa. Y para la sociedad. Derecho para toda la comunidad educativa, que creemos que también revertirá sobre la comunidad donde esté ese niño y esa niña, ¿no? Entonces, que necesitamos eso, posibilidades de poner en marcha un sistema, una experiencia que compruebe, donde todo el mundo compruebe que con recursos y con apoyo las cosas pueden cambiar. Y la implicación también de algún colegio de educación especial. Claro, que eso sirva de apoyo. Claro, sería el apoyo mutuo entre todos. Primero, un cambio de mentalidad política, de voluntad política y de trabajar conjuntamente. Nosotros, como centro de recursos, toda nuestra experiencia y nuestro conocimiento, que llevamos ya más de 40 años, junto con la experiencia y el trabajo que hacen los centros de educación especial, pues sería una forma de trabajar, pero abierto a la comunidad educativa, ¿no? Y entonces, eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, pero hay que dar ese paso, ese cambio importante. Bueno, que se lo crean los políticos y que se lo crean. Y sobre todo que se atrevan, que es importante, porque si no nos atrevemos no vamos a conseguir nada. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro estas reivindicaciones. Maika e Isabel, muchísimas gracias. Esta colaboración, no me voy a cansar de decirlo, es maravillosa. Yo creo que ha quedado claro. Es muy importante el trabajo que hacéis, pero las instituciones no pueden apoyarse en el trabajo maravilloso de las asociaciones, sino que hay que implicarse. Claro. Pone tiki-tiki y bueno, ser valientes, porque realmente hace mucha falta. Muchísimas gracias por haber estado en plató. Ha sido una maravilla hablar con vosotras. Macarena, y solamente recordar que la educación es un derecho objetivo.
que no es algo Ahí que está. pueden decidir o no las familias, sino que es un derecho objetivo, que es uno de los pocos derechos objetivos que tenemos en este Estado los españoles y las españolas, y por lo tanto, y que hay requerimientos a nivel internacional donde nos están diciendo que la educación que estamos dando a nuestros niños y a nuestras niñas no es una educación de calidad, que hay muchos niños que se quedan en el camino y eso no es justo, porque es un derecho. Es un derecho. ¿Vale? Pues esperemos que las cosas vayan cambiando. Aquí nuestro granito de arena. Ha sido un placer y de verdad os esperamos dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias a ambas. Gracias por el trabajo que hacéis diario y ha sido un placer. Y charlar con gracias a vosotros. ti y a tu programa por darnos esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Bueno, pues con esta cosita que nos llevamos en el corazón y sobre todo con este conocimiento, ¿no? La implicación de las instituciones tan importantes, bueno, pues nos vamos unos minutitos a publicidad, pero no se me vayan porque la segunda parte viene potente. No se me vayan.